Saludos a todos. Estamos en el día 113, 2 de 2. Seguimos con el Nuevo Testamento, primera epístola a los Corintios, capítulo 1 al 3. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Saludos. Antes de entrar a la primera epístola a los Corintios, terminaremos un poco unos versículos finales de la epístola a los Romanos. Capítulo 16, versículo 25. Doxología. A aquel que puede consolidarlos conforme al evangelio mío y a la predicación de Jesucristo, revelación de un misterio mantenido en secreto durante siglos eternos, pero manifestado al presente por las escrituras que lo predicen, por disposición del Dios eterno, dado a conocer a todos los gentiles para obediencia de la fe. A Dios el único sabio, por Jesucristo, a Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera epístola a los Corintios. Introducción. Destinatarios. Saludo. Acción de gracias. Capítulo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y Sóstenes, el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con cuantos en cualquier lugar invoquen el nombre de Jesucristo, Señor de nuestro, y de ellos, gracias a ustedes y paz de parte de Dios, Padre nuestro, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios sin cesar por ustedes a causa de la gracia de Dios que les ha sido otorgada en Cristo Jesús, pues en Él han sido enriquecidos en todo, en toda palabra y conocimiento, en la medida en que se ha consolidado ante ustedes el testimonio de Cristo. Así ya no les falta ningún don de gracia a los que esperan la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él los confirmará hasta el final, irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, pues fiel es Dios por quien ha sido llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Primero, divisiones y escándalos. Los partidos de la iglesia de Corinto. Las divisiones entre fieles. Los exhorto, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que sean unánimes en el hablar, y no haya entre ustedes divisiones, antes bien, estén unidos en una misma mentalidad y un mismo juicio. Porque, hermanos míos, estoy informado de ustedes por los de Cloe, que existen discordias entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O han sido bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios por no haber bautizado a ninguno de ustedes fuera de Cristo, de Crispo y Gallo. Así nadie puede decir que ustedes han sido bautizados en mi nombre. Así también bauticé a la familia de Estéfanas. Por lo demás, no creo haber bautizado a ningún otro. Sabiduría del mundo y sabiduría cristiana. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y no con palabras sabias, para no desvirtuar la cruz de Cristo, pues la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios, porque dice la Escritura:
Destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el docto? ¿Dónde el intelectual de este mundo? ¿Acaso no entonteció Dios la sabiduría del mundo? De hecho, como el mundo mediante su propia sabiduría no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Así, mientras los judíos piden signos y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los gentiles, mas para los llamados, los mismos judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Porque la locura divina es más sabia que los hombres y la debilidad divina más fuerte que los hombres. Miren, hermanos, quienes han sido llamados, no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos de la nobleza. Ha escogido Dios más bien a los locos del mundo para confundir a los sabios, y ha escogido Dios a los débiles del mundo para confundir a los fuertes. Lo plebeyo y despreciable del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para reducir a la nada lo que es, para que ningún mortal se gloríe en la presencia de Dios. De Él les viene que ustedes estén en Cristo Jesús, el cual hizo Dios para nosotros sabiduría de Dios, justicia, santificación y redención, a fin de que, como dice la Escritura, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Capítulo 2. Pues yo, hermanos, cuando fui a ustedes, no fui con el prestigio de la palabra o de la sabiduría a anunciarles el ministerio de Dios, pues no quise saber entre ustedes sino a Jesucristo y este crucificado. Y me presenté ante ustedes débil, tímido y tembloroso, y mi palabra y mi predicación no se apoyaban en persuasivos discursos de sabiduría, sino en la demostración del Espíritu y de su poder, para que su fe se fundara no en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos de sabiduría entre los perfectos, pero no de sabiduría en este mundo, ni de los jefes de este mundo, abocados a la ruina, sino que hablamos de una sabiduría de Dios, misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos para gloria nuestra, desconocida de todos los jefes de este mundo, pues de haberla conocido no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Más bien, como dice la Escritura, lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que lo aman. Porque a nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu, y el Espíritu todo lo sondea, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿qué hombre conoce lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para conocer las gracias que Dios nos ha otorgado, de las cuales también hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino enseñadas por el Espíritu, expresando realidades espirituales en términos espirituales. El hombre, naturalmente, no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Son locura para él, y no las puede entender, pues sólo espiritualmente pueden ser juzgadas. En cambio, el hombre de espíritu lo juzga todo, y a él nadie puede juzgarlo, porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirle? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Capítulo 3. Yo, hermanos, no pude hablarles como a hombres espirituales, sino como a carnales,
como a niños en Cristo, les di a beber leche y no alimento sólido, pues todavía no la podían soportar, ni aún lo soportan al presente, pues todavía son carnales, porque mientras haya entre ustedes envidia y discordia, ¿no es verdad que son carnales y viven al humano? Cuando dice uno, yo soy de Pablo, otro, yo soy de Apolo, ¿no proceden al modo humano? La verdadera misión de los predicadores. ¿Qué es, pues, Apolo? ¿Qué es Pablo? Servidores por medio de los cuales han creído, y cada uno según el don del Señor. Yo planté, Apolo regó, mas fue Dios quien hizo crecer. De modo que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que hace crecer. De modo que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que hace crecer. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, si bien cada cual recibirá el salario según su propio trabajo, ya que somos colaboradores de Dios y ustedes, campo de Dios, edificación de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como buen arquitecto, puse el cimiento y otro construye encima. Mire, cada cual cómo construye, pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, Jesucristo. Y si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto, la manifestará el día que aparecerá con fuego, y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa, mas aquel cuya obra quede abrasada sufrirá el castigo. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien escapa del fuego. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Consecuencias. Nadie se engañe. Si alguno entre ustedes se cree sabio, según este mundo, vuélvase loco para llegar a ser sabio, pues la sabiduría de este mundo es locura a los ojos de Dios. En efecto, dice la Escritura, el que enreda a los sabios en su propia astucia. Y también el Señor reconoce cuán vanos son los pensamientos de los sabios. Así que no se gloríe nadie en los hombres, pues todo es de ustedes, ya sea Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro, todo es de ustedes y ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Hasta aquí el capítulo 3. Continuaremos con el capítulo 4 en el siguiente video. Gracias.